Eres entidad contratante y debes aplicar criterios de compra pública sostenible desde julio de 2025. Mi nombre es Paola Silva y en este video veremos las compras públicas sostenibles basado en la guía para la aplicación de criterios de sostenibilidad en los procedimientos de contratación pública. Algo importante para tener en cuenta es trazar una línea de tiempo, la cual nos lleva directamente a entender la entrada en vigencia de este concepto de compras públicas sostenibles. Conforme a la resolución 151 de 2 de junio del 2025, entrarán en vigencia las compras públicas sostenibles desde el 3 de julio del 2025. Debemos tomar en cuenta el alcance propio que tiene la instrumentación como tal. El uso de las compras públicas sostenibles es obligatorio para todas las entidades contratantes. Se aplica desde el inicio del proceso de contratación y por ende se va a ver reflejado en cada una de las etapas. Cada compra pública debe incluir al menos un criterio de sostenibilidad, sea ambiental, económico o social. Algo muy importante es que en la fase preparatoria, en la determinación de la necesidad, en los estudios, las especificaciones técnicas, términos de referencia y pliegos, debe contar con los criterios de sostenibilidad de acuerdo a lo que indica la guía práctica. Sumados a los principios de la contratación pública que se encuentran en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, esta guía incrementa principios de la compra pública sostenible. Entre ellos tenemos conceptos como valor por dinero, consumo sostenible, necesidad justificada, gestión de riesgo y oportunidades, transparencia, no discriminación, equidad y proporcionalidad, y rendición de cuentas. Estos conceptos nos permitirán abrir el abanico de los principios que regulan la contratación pública. En la fase preparatoria del proceso de contratación pública, se determinarían los requisitos y las condiciones solicitadas por la entidad contratante. En relación a las compras públicas sostenibles, también debe entenderse que esta condición se traslada a la etapa precontractual y contractual. Al ser un requisito las compras públicas sostenibles, será verificado por las entidades contratantes. El mismo concepto en la etapa contractual, y esto depende del requisito que hayan pedido en la fase preparatoria y precontractual, el administrador del contrato deberá verificar que el proveedor cumpla con los compromisos asumidos en su oferta, como justificativo de la compra sostenible. ¿Cuáles son las condiciones propias que estipula la guía? En los procedimientos de compras públicas que aplica el concepto de compra pública sostenible, tenemos los procedimientos dinámicos, exclusivamente en la subasta inversa electrónica. En los procedimientos de régimen común, tenemos los procesos de menor cuantía, cotización y licitación, tanto para bienes, servicios y obras. Y ahí puede surgir la inquietud. Y en el resto de procesos de contratación pública, al ser la guía práctica explícita, las entidades no deben pedir los requisitos de compra pública sostenible. Es decir, en procedimientos especiales, en procesos de régimen común, en ínfimas cuantías y catálogo electrónico, las entidades no deberían hacer el análisis de compra pública sostenible. Para resumir, enmarcamos los criterios de compra pública sostenible en los procedimientos que se encuentran en la guía práctica. En los documentos de la fase preparatoria, nosotros ya debemos ir colocando los criterios de sostenibilidad, es decir, en nuestro informe de necesidad, en nuestros estudios, las especificaciones técnicas, términos de referencia y pliegos, tomando en cuenta que en los pliegos debe estar ya estipulado, claramente identificado, cuál es el criterio de compra pública sostenible que como entidad contratante vamos a solicitar a los proveedores. En los pliegos debe estar identificado, estipulado, cuál es el criterio de compra pública sostenible que se pedirá a los proveedores. Para analizar el concepto de cómo verificar este tipo de condiciones en la etapa precontractual, si es un requisito solicitado por la entidad, la guía práctica indica que este tipo de criterios serán calificados a través de la metodología cumple-no cumple. Es decir, las entidades contratantes, en sus procesos de contratación, sea en la metodología de calificación cumple-no cumple o por puntaje, nosotros en la calificación de requisitos debemos verificar que el proveedor cumpla con este criterio de sostenibilidad. Independientemente que como entidad contratante se coloque el cumplimiento de varios criterios, sean ambientales, sociales o económicos, el proveedor basta con que cumpla uno de esos criterios, se entiende que cumple con todos los requisitos de compra sostenible. En la fase contractual,
Es importante que el administrador del contrato verifique que el proveedor esté cumpliendo con el criterio presentado, especialmente tomando en cuenta que existen entregables generados propiamente por el proveedor. En conclusión, el concepto de compra pública sostenible conjuga todas las fases de un proceso de contratación: preparatoria, precontractual y contractual. Para analizar condiciones de la guía práctica, vamos a analizarlo de manera resumida, para entender de mejor manera. Uno de los aspectos importantes se encuentra en la guía práctica en el numeral 8.1, consideraciones importantes para tomar en cuenta. Y dentro de esto se encuentra que los criterios de sostenibilidad son considerados de tipo general. Y aquí vamos a seguir atando otros conceptos para no segmentar y tampoco limitar arbitrariamente como entidades la participación de oferentes. Además, dentro de estas consideraciones, nos indica que los criterios de sostenibilidad presentados se consideran pautas iniciales y estarán sujetos a revisión y ajustes regularmente. Esto quiere decir que el concepto que por el momento estamos trabajando puede ir modificando en el ejercicio de la instrumentación de los criterios de sostenibilidad. Además, estos criterios se realizarán de manera progresiva y de acuerdo a las directrices que emite el CERCOP. Sin embargo, tomemos en cuenta que entra en vigencia ya en julio. Por ello debemos ya poner en práctica todos estos conceptos. Otro de los conceptos que ya lo habíamos visto anteriormente, pero es importante que nosotros identifiquemos de dónde sale o de dónde parte. La entidad contratante podrá hacer constar varios criterios de sostenibilidad y esto también va a ser dependiendo del objeto de contratación. Algunos tendrán todos los criterios: ambiental, económico y social, y otros procesos de contratación no necesariamente tendrán todos los criterios. Sin embargo, como entidad contratante, siempre vamos a tratar de propender que existan la mayor cantidad de condiciones para que los oferentes puedan dar cumplimiento a esos criterios de sostenibilidad. Como se entiende que este es un concepto progresivo, la misma condición se les daría hasta que los oferentes puedan especializarse en este tipo de escenarios. Y como comentaba anteriormente, basta con que el oferente presente un evidenciable correspondiente a un criterio para que la entidad contratante dé como cumplido el criterio de sostenibilidad. En el numeral 9 de la misma guía se indica cuáles son los procedimientos de contratación pública en los que se aplicarán los criterios de compra pública sostenible. Y verificamos que exclusivamente es en subasta inversa, menor cuantía, cotización y licitación. El resto de procesos no amerita que se realice este tipo de análisis. Algo interesante a analizar en esta guía práctica y es el desarrollo de los documentos que como entidad se deben generar en el proceso de contratación. ¿Qué quiere decir? Que incluso en la redacción me determina cómo y en qué parte yo debo incorporar de las compras públicas sostenibles. Si podemos observar, la guía práctica indica: luego de haber realizado el análisis de beneficio, eficiencia o efectividad, se incorporará en el documento un acápite referenciado como identificación de la necesidad con enfoque sostenible. Y esto se evidencia en el informe de necesidad. Pues, conforme al artículo 44 del reglamento, esta condición viene a ser parte del informe de necesidad que deben realizar las entidades, indicando en la guía práctica de manera específica cómo implementar esta condición. Así que como entidad se debe tener en cuenta estas indicaciones para dar cumplimiento a la norma. Como parte de esta guía práctica existe una ficha, pero ojo, no forma parte de los documentos y tampoco es obligatoria su aplicación. Así que como entidad contratante es importante que se analice si es meritorio y si suma esta ficha propuesta por el CERCOP en el desarrollo del proceso. También indica que adicional se debe incluir en la redacción del documento y que me indica que se debe detectar los impactos de alternativas sostenibles. En el punto 14, en los criterios de sostenibilidad, en informe, estudios, TDR y especificaciones técnicas, en el punto 14.1, identificar la oportunidad sostenible, da la misma condición del numeral 13.4 de impacto en lo ambiental, social o económico. Existen criterios que la guía práctica misma nos expone: ambientales, sociales y económicos. Los criterios ambientales promueven el cuidado del entorno natural y la reducción del impacto ambiental. Dentro de este criterio se encuentra la gestión adecuada de residuos. El proveedor podrá entregar su evidenciable o su documento de verificación, y este es más de un análisis para entidad contratante. Como este es un tema progresivo y que no todos los proveedores están listos para enfrentar estos criterios, puede ser importante considerar cómo el cumple o no cumple el criterio, es decir, la gestión adecuada de residuos, y que los proveedores puedan presentar la evidencia habilitante verificación de cualquiera de esos entregables.
sustentando de ese modo el criterio que la entidad está solicitando, porque incluso gráficamente la guía puede dar un entendimiento de esa manera, que tiene varios evidenciables para cumplir con un criterio. También tenemos los criterios económicos, que favorecen el desarrollo productivo, la transparencia y el crecimiento inclusivo. Incluso dentro de la guía práctica hay documentos propios que el proveedor puede generar. Por ejemplo, el Código de Ética y Transparencia, donde la guía práctica me indica que su evidenciable, su verificable, es la copia del Código de Ética y evidencia de difusión a empleados. Este documento, por ejemplo, lo puede generar la empresa sin necesidad de un verificador externo que determine el cumplimiento de este criterio. Lo mismo aplica para el plan de procedimientos para la prevención. Como podemos identificar, estos dos criterios deberían estar alineados en todos los procesos de contratación, dado que los oferentes deberían tener un estricto cumplimiento de estas condiciones. Y también se cuenta en la guía práctica con criterios sociales, que buscan generar impactos positivos en la sociedad y promover la equidad. Y todos estos criterios, los sociales, ambientales y económicos, son los que se definen después de nuestro análisis de beneficio, eficiencia o efectividad y de la oportunidad sostenible, alternativas locales, alternativas inclusivas y alternativas ambientalmente amigables. Entonces, de aquí sacamos todos esos criterios, todos esos conceptos, pero en relación siempre al objeto de contratación. En conclusión, esta guía práctica me indica paso a paso dónde y cómo instrumentar estos conceptos de compra pública sostenible. Si nosotros ya tenemos este concepto desarrollado en el estudio de necesidad, es fácil trasladarlo a nuestras especificaciones técnicas, términos de referencia y en los pliegos, tomando en cuenta que esta condición de cumplimiento se la estipularía en otros parámetros solicitados por la entidad, para que sea una condición de cumplimiento de los oferentes y presenten en su oferta, y que la entidad pueda hacer la verificación de la metodología cumple o no cumple. Al entenderse que consta dentro del término de referencia o especificación técnica, esta condición, al estar resuelto como otro parámetro solicitado por la entidad, irá atado directamente al pliego del proceso, y por ende también esta condición será verificable en la parte contractual. En compra pública inteligente, te ayudamos a aplicar estos criterios de sostenibilidad. Escríbenos.